Perú en los mundiales de fútbol. Tengo en mente todas las frustraciones y desencantos que nos traía cada eliminación. Y sí, yo soy peruano. Es cuando viene a mi mente la famosa pregunta: ¿en qué momento se jodió el Perú? Y esto incluye también a nuestro fútbol. Trataremos de responder a esta pregunta con la historia, porque un país que olvida su historia está condenado a repetirla. Antes de empezar, quiero aclarar que este video es una recopilación de información. KM presenta la historia de Perú en los mundiales. La Federación Peruana de Fútbol, FPF, es la encargada de la organización de la selección peruana. Fue fundada el 23 de agosto de 1922 e inscrita en la FIFA en 1924 y en la Confederación Sudamericana de Fútbol, CSF o Conmebol, en 1925. Pero fue hasta 1927 que se conforma la primera selección de Perú. Por ese entonces, el Perú era gobernado por el presidente Augusto B. Leguía, período de gobierno dictatorial, conocido como el Oncenio de Leguía. La primera selección se forma a raíz de que se organiza la Copa América en su edición 11 en nuestro país, en donde participaron las escuadras de Argentina, Bolivia, Uruguay y Perú. Según acuerdo de las respectivas federaciones de fútbol, se decide que, tanto el primero como el segundo lugar de este torneo, clasifiquen como representantes sudamericanos para los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928. El primer partido jugado por la blanquirroja fue el 1 de noviembre de 1927 frente a los uruguayos, donde obtuvieron la derrota en el debut. Se muestra detalles de la participación de nuestra selección de 1927. 30 de octubre de 1927. Argentina 7-1, Bolivia 0-1 de noviembre de 1927. Perú 0-4, Uruguay 0-6 de noviembre de 1927. Uruguay 9-0, Bolivia 13 de noviembre de 1927. Perú 3-2, Bolivia 20 de noviembre de 1927. Argentina 3-2, Uruguay 27 de noviembre de 1927. Perú 1-5, Argentina. La selección peruana no tuvo un buen comienzo. Perú quedó en tercer lugar de 4 equipos. Copa Mundial de Fútbol Uruguay 1930. Este torneo fue el primer mundial de fútbol organizado por la FIFA que se llevó a cabo en Uruguay. La decisión de este organismo de celebrar la primera Copa Mundial en ese país no suscitó el entusiasmo general, ya que Europa estaba inmersa en una crisis económica. Pero bueno, esta vez solo hablaremos de Perú. La FPF acepta la invitación de la FIFA para participar en este torneo mundial. De los 16 equipos invitados solo asistieron 13, de los cuales se formaron 3 grupos de 3 y un cuarto de 4 equipos. Perú integró el grupo C junto con Rumania y Uruguay. La participación de la selección peruana de fútbol fue la siguiente: 14 de julio de 1930 Perú 1-3, Rumania 18 de julio de 1930 Perú 0-1, Uruguay. La bicolor fue eliminada en primera ronda con 0 puntos. Dentro del seleccionado peruano del 30 cabe destacar la participación del jugador Alejandro Villanueva. Copa Mundial de Fútbol México 1970. Ya habían pasado 40 años y 7 ediciones del Campeonato Mundial de Fútbol en que la selección peruana no asistía a este torneo. La Copa Mundial de Fútbol se celebró en México, en junio de 1970. Participaron 16 selecciones, siendo divididas en 4 grupos de 4 equipos donde los 2 primeros de cada grupo avanzaron a la ronda de cuartos de final, a partir de la cual se dieron duelos de eliminación directa. En ese año que se produjo la tragedia de Yungay. Los peruanos estaban consternados con tales acontecimientos. Es así que, la selección dio todo de sí para levantar los ánimos de todo un país, ya que esta es considerada como la mejor selección que tuvo el Perú. En la Copa del Mundo, la selección formó parte del grupo D junto con las selecciones de Alemania Federal, Bulgaria y Marruecos. En el primer encuentro consiguió una victoria por 3-2 ante Bulgaria luego de ir perdiendo 2-0, los goles fueron anotados por Alberto Gallardo, Héctor Chumpitas y Teófilo Cubillas.
En su segundo encuentro nuevamente obtuvo una victoria, tras vencer cómodamente por 3-0 a Marruecos, con 2 goles de Teófilo Cubillas y uno de Roberto Challe, mientras que en el último encuentro de la fase de grupos fue derrotada por Alemania Federal por marcador de 3-1, ocupando el segundo lugar de su grupo con 4 puntos y logrando la clasificación a los cuartos de final, donde la selección peruana fue eliminada por Brasil, que finalmente resultó campeón del torneo. Copa Mundial de Fútbol Argentina 1978. En este mundial no nos fue muy que digamos, fue un mundial para olvidar. La Copa del Mundo volvía así a Sudamérica desde 1962. Argentina vivía bajo el dominio de una dictadura militar comandada por el general Leopoldo Videla. Hubo amenazas de varios países de no asistir al mundial por la situación política de Argentina. Pero el torneo terminó transcurriendo de forma normal. La polémica vino a cargo del equipo anfitrión al enfrentar a los peruanos y lograr un marcador de 6-0. Muchos creen que Perú entregó el partido de la mano de su portero Ramón Quiroga, argentino de nacimiento pero naturalizado peruano. Nunca hubo pruebas de esto. La final la disputaron Argentina contra los Países Bajos, Holanda. El empate aún obligó a tiempos extras, terminando como marcador final 3-1 a favor de Argentina. Copa Mundial de Fútbol España 1982. La selección de Perú fue uno de los 24 países participantes de la Copa Mundial de Fútbol de 1982, que se realizó en España. Perú llegó al Mundial luego de haber ganado el grupo 2 de las clasificatorias sudamericanas, de forma invicta, superando a los cuadros de Uruguay y Colombia. Previo al Mundial es inolvidable para los peruanos aquellas victorias en Europa, sobre todo ante la Francia de Michel Platini, Alain Giresse y Gintigana, venciéndola en París y con gran superioridad. A pesar de haber clasificado al Mundial sin mayores dificultades, Perú tuvo una de las más pobres campañas en Copas del Mundo, con una derrota y 2 empates en 3 partidos. Convirtió 2 goles y recibió 6. Desde La Coruña, los peruanos, cansados tras una larga preparación en Europa y Asia, parecían subestimar al desconocido Camerún. El grupo 1 del Mundial se inició con un empate sin goles entre Italia y Polonia. Las selecciones de Perú y Camerún jugaban al día siguiente, martes 15 de junio. Era la primera vez que esta selección clasificaba y todos pensaban que podía convertirse en una de las goleadas del Mundial, esto debido a las especulaciones de la prensa peruana, puesto que Perú había tenido una excelente preparación previa a la Copa Mundial de Fútbol de 1982 en Europa, pero la historia gloriosa para África en los mundiales estaba a punto de escribirse. Algunos mencionan que la debacle del equipo fue por la división del grupo debido a la camiseta 10, entre Julio César Uribe y Teófilo Cubillas, refiriendo que Uribe se había resentido con Cubillas porque a él le entregaron la 10 del equipo, siendo Uribe con la rosa los jugadores del momento. Aunque esto ha sido negado por ambos jugadores, hasta la actualidad. Después de la eliminación, Perú no volvió a los mundiales durante 36 años. Ahora disputará su 5ª Copa del Mundo con una clasificación épica. Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. La selección de fútbol del Perú inició su proceso de clasificación para la Copa Mundial de 2018 con 2 derrotas consecutivas, 2-0 ante Colombia y 4-3 ante Chile. Recién en la tercera jornada obtuvo su primera victoria, tras derrotar a Paraguay por 1-0. Luego de 6 partidos y tras sumar 4 puntos ocupó el 8º lugar. Tras una pausa por su participación en la Copa América Centenario, la escuadra peruana obtuvo 2 victorias consecutivas en el reinicio de las eliminatorias, 0-3 contra Bolivia y 2-1 contra Ecuador, y un empate, 2-2 ante Argentina, manteniéndose provisionalmente en la 8ª posición con 11 puntos. El 11 de octubre de 2016, comenzó la segunda rueda con una derrota por 2-1 ante el seleccionado chileno. En la siguiente fecha obtuvo una histórica victoria por 1-4 ante Paraguay en condición de visitante 6, tras perder 2-0 con Brasil y empatar 2-2 con Venezuela. 5 La blanquirroja consiguió 3 victorias consecutivas, 2-1 a Uruguay, 2-1 a Bolivia y 1-2 a Ecuador, y 2 empates, 0-0 con Argentina y 1-1 con Colombia, 5 sumando un total de 26 puntos y finalizando en el 5º lugar, lo que le otorgó el derecho de disputar la repesca intercontinental frente a la selección de Nueva Zelanda, con la que empató 0-0 en la ida y venció 2-0 en la vuelta, obteniendo la clasificación a la Copa Mundial luego de 36 años.
Durante todo el proceso de clasificación el técnico Ricardo Gareca convocó 63 futbolistas, 89 de los cuales solo 42 disputaron al menos un minuto de juego, 18 fueron suplentes y los restantes 3 no fueron incluidos en el banquillo de suplentes. El delantero Paolo Guerrero con 18 presencias fue el jugador que más partidos disputó, así como también uno de los goleadores del seleccionado peruano junto con Edison Flores con 5 goles cada uno. La selección de fútbol de Perú será uno de los 32 equipos participantes de la Copa Mundial de Fútbol de 2018, torneo que se llevará a cabo entre el 14 de junio y el 15 de julio de 2018 en Rusia. El seleccionado peruano disputará su quinta Copa Mundial. Perú obtuvo su clasificación tras derrotar a Nueva Zelanda por marcador de 2-0 en el partido de vuelta de la repesca intercontinental. En el sorteo realizado el 1 de diciembre de 2017 en Moscú, la selección peruana quedó emparejada en el grupo C junto a Francia, Australia y Dinamarca. Estos serán sus partidos. 16 de junio de 2018, 19. Perú versus Dinamarca. Partido 6. Mordovia Arena, Saransk. 21 de junio de 2018, 17. Francia versus Perú. Partido 21. Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo. 26 de junio de 2018, 17. Australia versus Perú. Partido 38. Estadio Fish, Sochi. Ahí está la imagen de los uniformes que usarán en el Mundial 2018. Bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya servido un poco. Este video es algo random, pero seguiré subiendo historias de países que estén en el mundial. Este es el primero. Sí, como ya lo saben soy de Perú, así que eso explica por qué es el primero. Bueno, el siguiente será la selección de Islandia. Suscríbanse y denle un me gusta para saber que les gustó. Bueno, adiós.